Hola a todos, me llamo Ana. Nací y crecí en un pequeño pueblo costero en California. Mi familia no tenía mucho dinero, así que no pude ir a la universidad como muchos de mis amigos. Después de terminar la escuela secundaria, comencé a trabajar como cajera en un supermercado para ayudar a mi familia. La vida era un poco difícil, pero sabía que era mi responsabilidad contribuir. Cuando tenía 25 años, conocí a mi esposo, Juan, y nos casamos. Él tenía 3 años más que yo y trabajaba como mecánico en un taller. Juan era un hombre tranquilo y confiable, y pensé que podía construir una vida estable a su lado. Su madre, Marta, es estadounidense, y su padre, Luis, es de México. La familia de Juan es única, con 2 culturas diferentes. Marta es amigable y siempre trata de mantener los valores familiares, mientras que Luis es más serio y tradicional. Al principio, nuestra vida juntos me hacía feliz, aunque era simple. Creía que mientras estuviéramos juntos, todo estaría bien. Pero poco a poco, los problemas empezaron a afectar nuestra felicidad. Juan, a pesar de ser fuerte físicamente, tenía problemas en nuestra vida íntima. Esto se convirtió en un gran problema, y no sabía cómo manejarlo. A menudo no podía controlar su eyaculación, lo que me hacía sentir decepcionada. Intenté no dejar que esto afectara nuestra relación, pero el problema persistía y nuestra vida se volvió aburrida. Especialmente porque después de 1 año juntos, aún no teníamos hijos. Esto me presionaba mucho. Juan es el hijo mayor y único varón de su familia. Tiene una hermana menor que todavía está en la universidad, así que todas las expectativas de tener hijos recaen sobre nosotros. Esto se convirtió en una carga pesada. Yo sabía que Juan también sentía la presión, pero nunca lo decía, solo trabajaba más y se mantenía en silencio. Cada día tenía que enfrentar las preguntas de Marta y las miradas de Luis. Sabía que ellos esperaban más de mí, pero no sabía cómo resolver el problema cuando Juan se negaba a enfrentarlo. Poco a poco, nos alejamos y nuestro matrimonio se volvió tenso por cosas no habladas. Una noche, los padres de Juan nos llamaron para hablar. Sentados y serios, podía sentir la tensión. Marta sugirió que fuéramos al médico para ver si había algún problema. No me sorprendió, esperaba esta conversación. La falta de hijos se había convertido en una gran preocupación para ellos. Me sentí avergonzada, como si todo fuera mi culpa. Juan reaccionó diferente. Se sentó recto y dijo que no necesitábamos hacer pruebas. Su tono era un poco brusco, y sabía que estaba protegiendo su orgullo. El silencio en la habitación se volvió denso, lleno de decepción. Me sentí atrapada entre la presión de ser madre y la negación de Juan. Con el tiempo, el ambiente en casa se volvió pesado. Cada comida se sentía tensa, y la presión de no tener hijos se volvió dolorosa. La situación se agravó una noche cuando Juan tuvo una fiesta en el trabajo. Marta fue a una clase de yoga, así que solo estábamos Luis y yo en casa. Nunca pensé que algo malo podría suceder. Simplemente quería estar cómoda, así que me puse un vestido corto. Fui a la cocina a preparar la cena. Al principio, todo parecía normal, pero había una sensación extraña en el aire. Cuando Luis entró a la cocina, lo llamé para cenar. Después de la cena, estaba lavando los platos cuando de repente sentí unos brazos alrededor de mi cintura. Me di vuelta y vi a Luis. No podía creerlo. Quería gritar, pero él me cubrió la boca y me dijo que me ayudaría a quedar embarazada. Me dio miedo. Antes de que pudiera reaccionar, actuó. Fue rápido y violento, y no tuve tiempo de resistirme. Sentí un frío recorriendo mi espalda y mi cuerpo estaba paralizado. Después de que todo terminó, me senté llorando. Me sentía asqueada y asustada, pero Luis, con una mirada fría, dijo que lo hacía por el bien de la familia. Se fue, dejándome en un mar de caos y desesperación. Esa noche no le dije nada a Juan. Tenía miedo de que si hablaba, las cosas se complicarían más. Decidí quedarme callada, tratando de ocultar mi dolor. Después de eso, mi vida no volvió a ser la misma. Intenté actuar normalmente, pero cada vez que veía a Luis, recordaba lo que había pasado. La presión de ser madre y el trauma de esa noche me perseguían. Poco después de aquel terrible momento, las cosas se volvieron aún más tensas. Cada vez que Juan no estaba en casa o Marta estaba ocupada, Luis aprovechaba la oportunidad para acercarse a mí. La atmósfera se sentía pesada, y aunque sabía que debería rechazarlo, había algo en el que me atraía.
Era un conflicto dentro de mí, una mezcla de miedo y deseo que no podía entender. Un año después, me quedé embarazada y di a luz a un niño, un bebé que la familia de Juan había estado esperando con ansias. Para todos, fue un momento de felicidad, una señal de que finalmente éramos una familia. Pero para mí, fue un recordatorio constante de un secreto oscuro que llevaba dentro. Cada vez que miraba a mi hijo, sentía amor, pero también un profundo dolor, preguntándome si algún día sabría la verdad sobre su origen. Después del nacimiento, Juan y yo nos mudamos. Tener un hijo trajo algo de alegría a Juan, pero sabía que había un muro invisible entre nosotros. La cercanía que una vez tuvimos se había desvanecido. Cada vez que miraba a Juan, sentía que le ocultaba algo imperdonable. Mi conciencia me atormentaba, y el sentimiento de culpa me seguía todos los días. No podía contarle la verdad. Sabía que, si lo hacía, todo se desmoronaría, nuestra vida, nuestra familia, y todo lo que habíamos construido juntos. No tenía el valor de enfrentar esa realidad, así que elegí guardar mi secreto y vivir con el dolor en silencio. Todos los días fingía que todo estaba bien, aunque en el fondo sabía que había una grieta entre nosotros. Cada vez que Luis se acercaba a mí, sentía una mezcla de ansiedad y una atracción inexplicable. Sus miradas ya no eran indiferentes, y me aterrorizaba lo que eso significaba. Me sentía atrapada, incapaz de escapar de la culpa y el miedo que llevaba dentro. Las noches que Juan no estaba en casa se volvían un tormento, una lucha constante entre lo que quería y lo que sabía que era correcto. Me preguntaba si debía confesarle a Juan la verdad sobre lo que había pasado, sobre la relación secreta con su padre. Pero tenía miedo de que al hacerlo, lo perdería todo. ¿Podría él perdonarme? ¿Podríamos alguna vez volver a ser una familia? El silencio me estaba consumiendo, y cada día que pasaba me sentía más atrapada. En mis momentos de soledad, pensaba en lo que haría si alguien en mi situación me pidiera un consejo. ¿Debería liberarme de este peso y contarle a Juan lo que sucedió, o debería seguir callada para proteger a mi familia? Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. Así, me encontraba atrapada en un ciclo de dolor y culpa, sin saber qué camino tomar. La vida seguía, pero sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, con la verdad siempre al borde de salir. Después de todo no tuve el valor para enfrentar esas consecuencias, así que elegí guardar todo para mí y vivir en un silencio agobiante.